Bienvenidos a todos a este su espacio Consejos Prácticos, una nueva edición de tu programa Sendas de Esperanza que esperamos estés disfrutando y sea de gran bendición para tu vida. Hoy queremos seguir hablando de esta temática que arrancamos la semana pasada al respecto del crecimiento. Hemos abordado puntos muy importantes que nos permiten mirar hacia un avance en nuestra vida personal en cada una de las áreas. Sabemos que el crecimiento integral implica que nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan crecer armónicamente y podamos observar no solo avances significativos hacia el cumplimiento de algunos objetivos personales. El crecimiento, más que con nosotros mismos, tiene que ver con el propósito de Dios. Y si hay algo que deseo que tú lleves en tu corazón, mi amigo, mi hermano, es que puedas entender que Dios te trajo a este lugar, a esta tierra con una misión específica y que cumplir sus propósitos específicos, crecer en la realidad de Dios, nos ayuda a ir más allá de lo que quizá uno anhela para sí mismo. Y hoy particularmente quiero hablarte sobre algo que creo que es sumamente importante en el aspecto del crecimiento. Siempre cada momento de crecimiento implica un proceso específico. Hay procesos que pudieran ser no tan abrumadores, no tan difíciles, pero hay procesos que demandan de nosotros paciencia, demandan de nosotros el tener un poquito de paz en medio de las cosas, demandan de nosotros el que forjemos una actitud frente a las situaciones que nos ayuden a enfrentarlo siempre con una actitud de aprendizaje, porque justamente el proceso nos lleva a ese punto en particular. Y hay tres elementos que yo quiero dejar contigo en cuanto al crecimiento y en cuanto a salir adelante en medio de los procesos. Primero, creo que esta experiencia la encontramos en lo que Jesús vivió, en lo que vivió con su madre, en ese primer milagro que él efectuó ahí en Caná de Galilea. La intención de Jesús no era llegar y hacer milagros. Él era invitado a la boda, porque de eso habla justamente este pasaje ahí en Juan capítulo 2. Lo resumo para no entrar en el detalle de la lectura, pero Jesús era parte de los invitados. Y yo creo que él, al ser 100% Dios y ser 100% hombre, tenía en claro que algo iba a suceder en ese punto. Y cuando estaban en la boda y todo, se acaba el vino y en ese tiempo y en el contexto judío, el no tener el elemento que es clave dentro de cualquier festividad, que era el vino, pues implicaba una mala reputación, tenía aspectos trascendentes dentro de la familia, negativos, claro. Y entonces Jesús estuvo ahí, pero estuvo la madre de Jesús. Y creo que una de las cosas que nos enseña esa experiencia es, primero, que aun y cuando la madre de Jesús también era solo una invitada, ella pudo observar el problema. Uno de los aspectos esenciales en nuestro proceso de crecimiento es tener la capacidad de detectar cuál es el problema que de pronto pudiera detenernos en el crecimiento o en el avance de nuestra vida. Poder ver a nuestro alrededor y poder ver a fondo cuáles son las situaciones que realmente apremian. Muchas veces enfrentamos problemas y pensamos que lo podemos resolver con cosas tan superficiales. Si hay un problema económico, pensamos que tan solo es tener el dinero y liquidar la situación o liquidar el problema o la deuda que tenemos y el problema está solucionado. Cuando, si lo analizamos bien, quizá el problema de fondo sería que no somos tan buenos administradores y por eso tenemos problemas administrativos de recursos, y eso nos causa conflictos. Y creo que ese es uno de los puntos esenciales en el crecimiento, detectar cuál es el problema de fondo que pudiera impedirnos avanzar o crecer en algunos objetivos que sabemos son básicos, son esenciales para poder llegar al cumplimiento de nuestras metas. El crecimiento tiene que ver, insisto, con llegar a cumplir metas específicas y más cuando se trata de esas metas divinas en el propósito eterno de Dios.
El segundo aspecto que encontramos en la experiencia de la Madre de Jesús en medio de esa situación donde el vino se acaba y que además, reitero, fue el primer milagro de Jesús. Algunos comentan que hubiera sido una buena entrada para Jesús haber empezado, en lugar de transformar el agua en vino, hubiera empezado levantando a Lázaro de los muertos, y creo que hubiera sido un impacto total, ¿no? Pero Dios, a través de Jesucristo, arrancó en esta forma tan simple para mostrarle al mundo que aún las cosas pequeñas son significativas para Él, y que en medio de esas situaciones Dios puede hacer cosas grandes. Y el segundo objetivo que encontramos es que no solo vio la Madre de Jesús que había una necesidad, pero al mirar en su entorno, vio también elementos importantes, personas cruciales que podían ayudarle para sacar adelante ese problema. Primero, obviamente, y con la experiencia que ella tenía y siendo quien era para Jesús, ella miró a Jesús y sabía que Jesús tenía lo que fuera necesario para ayudar en medio de ese proceso, en medio de esa situación, en medio de esa carencia dentro de la fiesta. Y segundo, observó aquellos sirvientes que estaban a la disposición de todos los invitados para poder atenderles. Creo que María observó el elemento clave que podía sacarla adelante, que tenía toda la fuerza, toda la autoridad, toda la capacidad para poder cambiar las cosas, que era Jesús. Y segundo, ¿quién Jesús podría usar para cambiar las cosas? Muchos de nosotros buscamos un crecimiento individual o bajo nuestras propias condiciones o nuestras propias capacidades o fuerzas. Pero es importante mirar alrededor para saber, primero, que lejos de nosotros mismos poder resolver el problema, tenemos a alguien más grande que se llama Jesucristo, y Él te puede ayudar a salir adelante. Solo mira a tu alrededor. Él siempre está presente para ayudarte a crecer en medio de cualquier situación adversa. Y segundo, Dios pone en medio a alguien que te pueda ayudar siempre. Dios, si tú observas bien, la vida siempre es de tener alrededor gente que se convierte en un canal de bendición de parte de Dios. En ese momento, aquellos sirvientes fueron justos los elementos que Dios usó al poder darle instrucciones precisas de ir, llenar los cántaros de agua para que ellos pudieran traerlos y luego llevarlos al que iba a probar el vino y pudiera dar cuenta de ello. Dios usa al hombre. ¿Por qué usa al hombre? Porque Él es Dios y siempre lo quiere tener involucrado en el proceso de crecimiento en la vida. Y creo que para nosotros es importante poder tenerlo en cuenta y saber que es el medio que podemos tomar para poder seguir avanzando y creciendo en el aspecto que Dios anhela. Y tercero, y dentro de esa misma línea, creo que la intención era que una vez que nosotros tomamos ese paso hacia la respuesta que nos va a ayudar en el avance, en el crecimiento, podamos sostenernos en ella. No siempre vamos a ver en primera instancia lo que está sucediendo. Hay cosas que definitivamente tenemos que creer y después las vamos a ver físicamente. ¿Por qué? Porque la fe detona el corazón de Dios para hacer lo que Él anhela hacer a favor tuyo. La fe le permite a Dios entender que tú estás en las condiciones para poder abrazar una realidad más grande de Dios, porque justamente a través de la fe es que podemos ver la gloria de Dios. Y ese es un elemento que no podemos dejar de lado. Tenemos que perseverar, aunque de inicio no podamos ver lo que está sucediendo. Quizá aquellos siervos llenaron los cántaros y a lo mejor nunca vieron el momento en que se transformó el agua en vino. Quizá los llenaron, no se transformó, los acarrearon hasta donde estaba el que lo iba a probar y tampoco vieron que las cosas estaban sucediendo, pero fue en el momento oportuno cuando el que iba a probar el vino lo tomó y en ese instante pudo probar, no agua, pero vino. Tenemos que perseverar hasta el momento oportuno de Dios para que tú puedas experimentar un milagro y una oportunidad para seguir creciendo en tu vida. Todo depende de Dios, pero todo depende de que uno pueda abrir nuestro corazón para que Dios pueda actuar como Él anhela hacerlo. Resumo. Primero, mira a tu alrededor. ¿Cuál es la situación que impide tu crecimiento? 2, ten en cuenta quién está o quién gira a tu alrededor
para que Dios pueda utilizar como un canal de bendición. Pero no olvides que antes de mirar a cualquier persona, mira hacia Jesucristo, que Él es el que marca el cambio en todas las cosas. Y 3, no te detengas. El crecimiento no se da de la noche a la mañana. Tú no te ves al espejo y al día siguiente ya viste que creciste. No, a veces es un proceso de días, de años, donde las cosas empiezan a cambiar. Aquellos que se encargan de cultivar los viñedos saben que cuando ellos entran en el negocio de los viñedos, no es un proceso de un día para otro. El simple hecho de sembrar y esperar el cultivo toma 3 años para ver la primera uva y todavía 5 años más para poder ver una cosecha que pueda producir vino. Pero cuando tú lo llevas a Dios, Él hace que las cosas tomen un giro diferente. Por eso es importante que Dios siempre esté en el asunto y que tú perseveres hasta el final para que puedas ver la respuesta. Y con ello puedas crecer y consolidar tu fe en aquel que todo lo puede. Yo te invito, si tú dices, hermano, yo no lo puedo hacer, bueno, permíteme orar contigo y que Dios siga motivando tu corazón a caminar en esa realidad. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por lo que hoy tú nos has enseñado, un consejo práctico y breve de la palabra que nos permita seguir creciendo, porque si hay un anhelo en tu corazón es que no nos detengamos en el proceso, sino que sigamos avanzando hasta que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, y eso implica crecimiento. Dios, aquellos que hoy no tienen la oportunidad de hacerlo o que han dudado, yo te pido que los ayudes y que a partir de hoy caminen cada vez más cerca de tu corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este espacio Consejos Prácticos. Nos encontraremos nuevamente en una siguiente edición.